Bueno, vamos a esta segunda parte y presentamos entonces. Bien, lo primero es algo que simplemente una clarificación, o por lo tanto, o por lo pronto un pedido que cuando se hable se caracterice un poco de qué se está hablando, porque se utiliza mucho el término burocracia, pero muchas veces hay confusión respecto a qué se refiere, ¿no? Entonces es importante en la investigación precisar a qué uno le está, digamos, a qué colectivo se está refiriendo cuando uno habla de burocracia, ¿no? Por ejemplo, uno se podría referir en general al servicio civil permanente, es decir, a los funcionarios permanentes de la administración, estén o no concursados, pero que, bueno, cuando uno va, digamos, desde los que tienen cargos públicos, no sé, desde en hospitales, oficinas administrativas, en agencias, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que uno diría la administración permanente. También hay trabajos que se refieren, cuando se hablan de burocracia, a aquella que tiene mayor incidencia en la toma de decisiones y que, por ejemplo, conforma la alta dirección pública, ¿no? De carrera, ¿no? Entonces, que en principio está concursada, o debería estar concursada, ¿no? Entonces, pero es permanente, ¿no? Una alta dirección pública. En el nivel nacional, la alta dirección pública incluye a las direcciones generales, direcciones nacionales o las direcciones simples, coordinaciones y jefaturas de departamento, por ejemplo, están dentro de lo que uno llamaría la alta dirección pública, ¿no? Y otros, digamos, textos, sobre todo en la biografía norteamericana, se refiere a burocracia a todo aquello que opera dentro del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, al personal que es no solo el permanente y que tiene un régimen de carrera, se aplique o no, ¿no? Sino también el personal de confianza y políticos o políticas que están en cargos de la administración pública, ¿no? En ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, el personal de confianza y todo. Porque de esta manera también uno capta todo lo que es el personal político o administrativo permanente que actúa en la esfera del Poder Ejecutivo y que en principio instrumenta decisiones que toman, por ejemplo, el Congreso, ¿no? Entonces, cuando uno hace alusión a ese tipo de distinción. En nuestro sistema político, con una separación no tan tajante, digamos, en términos del Congreso y el Poder Ejecutivo, salvo escasos periodos como el actual, donde el pero en general el Poder Ejecutivo ha tenido una relativa mayoría, en realidad la separación es más bien entre aquellos que toman decisiones de carácter político, sea en el Congreso o en el ápice estratégico del Poder Ejecutivo, y aquellos que ejecutan, que están en la alta dirección pública o en general en la administración pública de carrera, concursados o no, pero que tienen relativa estabilidad, y que podrían llamarse a ellos burocracia. Lo que quiero decir esto es que la palabra burocracia, por ser pronunciada, no necesariamente alude al mismo objeto de estudio y hay que precisar bien a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Con respecto a quién estamos describiendo en ese término, ¿no? Bueno, vamos un poco al texto de Guy Peters. El texto de Guy Peters, bueno, por supuesto está muy relacionado con la política en los países centrales, tomando no solamente el ejemplo norteamericano, sino algunos de los ejemplos europeos. Entonces, es una burocracia permanente, por supuesto, que no necesariamente, digamos, que ocupa una alta dirección pública y una burocracia operativa, pero de carácter permanente, ¿no? Entonces, para
los sistemas políticos que él está describiendo, que después nosotros vamos a aplicar esto un poco más restringidamente a una burocracia permanente que no necesariamente es una alta dirección pública, sino es más bien una dirección intermedia y más operativa. Pero para estos sistemas políticos que describe Peters, claro, aparece como un actor muy poderoso, ¿no? Un actor en sus distintas oficinas, o sea, una multiplicidad de actores por la multiplicidad de organizaciones públicas que hay, muy poderoso, pero que es algo así como un intruso extraconstitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un enorme poder de decisión, sin embargo no está en la Constitución, no está en las constituciones. Hay unas referencias, obviamente, al servicio civil de carrera, pero no como actor decisor político, ¿no? Y sin embargo lo es. Pero, porque los que están en la Constitución son, por supuesto, la cabeza del Poder Ejecutivo y sus ministerios y los ministros o ministras, por supuesto el Congreso, el Poder Judicial de más alta esfera, pero la burocracia no aparece. Sin embargo, detenta un poder muy importante que juega, que hace jugar frente a estos actores políticos constitucionales y frente a grupos de presión. Entonces, lo que quiero ubicarse, y por eso es interesante ese texto, es en el poder de la burocracia y este capítulo que es la dinámica política y cómo hace política también la burocracia dentro de la esfera que le toca la producción de políticas públicas. Entonces, esto es un poco el foco del trabajo, ¿no? Reconocer su naturaleza política y su capacidad política, aunque no esté en una constitución, y cómo actúa, digamos, con qué recursos actúa en el plano de las políticas públicas por el acceso a determinados, por los activos que tiene, el acceso a información, que eso vamos a ver. Entonces, habla, bueno, la gobernanza, la capacidad de tomar decisiones, bueno, hay que entender los procesos, digamos, que están alrededor de la toma de decisiones para garantizar el gobierno, efectivamente, y analizar específicamente qué se sabe de la burocracia, a esto que él llama la burocracia, que es en general el personal permanente del Poder Ejecutivo, acerca de cómo incide en las políticas públicas y a partir de qué activos, de qué factores, ¿no? Esto le parece importante, estudiar esa fortaleza, esa capacidad de incidencia de la burocracia, entendida dentro de esta clase como un actor, ¿no? O como una multiplicidad de actores, porque hay tantas burocracias como organismos públicos existen, ¿no? O sea, hay actos comunes relacionados con la cuestión legal de este servicio civil, pero después hay actuaciones burocráticas que dependen de cada una de las organizaciones y cómo se relacionan las organizaciones entre sí. Peters lo que hace toma de un politólogo, Richard Rose, toma un conjunto como de requisitos, ¿no? O de normas o requisitos que deben aplicarse para gobernar una sociedad, ¿no? Rose habla de la gobernanza de una sociedad y qué requisitos o qué requerimientos tendría cualquier grupo o cualquier actor que efectivamente quisiera gobernar una sociedad. Él dice, por lo pronto, el grupo debe formular políticas que tratará de promulgar una vez en el poder, o sea, debe tener la capacidad para formular, para idear políticas. Segundo, debe tener medios funcionales, o sea, debe tener también o acceder a dispositivos para poder hacer realidad esas políticas, esas ideaciones de política. Deberá haber alguna competencia en la asignación de los recursos, ¿no? Alguna disputa por la asignación de los recursos, competencias entre distintas organizaciones o distintas partes, o haya alternativas a partir de las cuales poder asignar recursos. El grupo debe tener una suficiente fuerza numérica en los puestos más importantes del régimen, o sea que hay que ocupar puestos importantes de un sistema de toma de decisiones.
Además deben tener una capacidad gerencial para poder gestionar una gran organización burocrática como es la que está en el Estado, y debe otorgarle prioridad al alcance de metas, ¿no? Si usted me pregunta de dónde sacó todo esto Richard Rose, no lo sé. Pero lo claro es que son elementos que entiende que son necesarios para poder tomar decisiones, para poder ejercer gobierno o gobernanza de un sistema público, ¿no? Entonces, lo que hace Peters es toma esos distintos requerimientos y los traduce en términos de quién es de la burocracia, como diríamos, como aquel grupo que asegura condiciones de gobierno, de gobernanza, ¿no? Lo trata de aplicar, ¿no? Y entonces, aplicándolo a esto que está estudiando, a esta burocracia, dice, bueno, ve, cada uno los traduce en estos puntos. Por lo pronto, lo que llama las intenciones, el primero vinculado con la capacidad de formular, bueno, intenciones de política, lo que llama las ideologías de oficina. O sea, ahora vamos a ir viendo cada uno. La disponibilidad de medios funcionales, la competencia entre las agencias por presupuesto, ¿no? La ocupación de los puestos, la posesión de capacidades gerenciales y la prioridad otorgada a la ejecución de políticas, ¿no? O sea, el gobierno de la burocracia, dice, no es un hecho probable, pero sus medios son importantes y afectan el gobierno en general. O sea, no es que la burocracia como el gobierno, ¿no? Digamos, para eso están también las autoridades constitucionales, que dice que efectivamente tienen una incidencia importantísima sobre el gobierno de una sociedad. Hablemos del ápice estratégico del poder ejecutivo, ¿no? Desde presidente, ministros, autoridades superiores que tienen que ver con el ciclo electoral, legisladores, el ápice estratégico del poder judicial, claro, son los que en general ejercen el gobierno de la sociedad. Pero, dice, cuidado con la burocracia, que si bien no tiene, digamos, no ejerce el gobierno completo, pero tiene importantes activos que afectan al gobierno basados en estos 6 requerimientos del ejercicio del gobierno que planteaba Rose y que traduce en nuestro amigo Guy Peters, ¿no? Entonces, veamos, las intenciones de política, ideologías de oficina. Los organismos públicos, sus burocracias estables, tienen ideas sobre las políticas públicas, dice Peters. Yo agrego que depende de las características de cada una de esas oficinas o de esas organizaciones públicas. Es decir, si efectivamente tienen consistencia burocrática, es decir, si tienen consolidación burocrática para hacerlo, o sea, permanencia en el tiempo, socialización, etcétera, ¿no? Y hay ideologías más permanentes, digamos, más ideas más permanentes. Pensemos en los casos argentinos, por ejemplo, la Cancillería y lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cuerpo de embajadores. No puede decir que tienen una organización común, un reclutamiento meritocrático, tienen una fuerte vinculación y un aprendizaje común, han desarrollado estrategias relativamente comunes, ¿no? Uno puede decir, ojalá fueran más consistentes y pudieran hacerle frente a veces a las intromisiones del poder político en las estrategias permanentes, digamos, de nuestro servicio exterior de la nación, cosa que se ve frecuentemente, pero de todas maneras desarrollan estrategias. Hay una memoria respecto de lo que hace nuestro país en materia de relaciones exteriores y gran parte está asentado en esta burocracia de relaciones exteriores, de embajadores, ministros, secretarios, secretarias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las organizaciones públicas, sus tienen ideas de política pública, se llama ideologías de oficina. Por supuesto estarán en aquellas organizaciones más consolidadas, que tienen más identidad corporativa. Pienso en otro ejemplo, hay muchos en el sector público argentino nacional. No sé, una burocracia en el Ministerio de Salud,
la burocracia del INTA, por ejemplo, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, etcétera, etcétera. Segundo aspecto, la burocracia tiene el dominio de rutinas y de técnicas, porque es el principal agente de operacionalización, ¿no? Hace el análisis de viabilidad, de aplicación, de operacionalización, ¿no? Un poder importante y por eso incide tanto en, no, en la gestión de políticas, en la gobernanza, es por ese manejo de los medios funcionales del Estado, su presupuesto, sus tecnologías, etc. Hay competencia muchas veces no solamente por el cargo, sino por el presupuesto. Las oficinas tratan de maximizar su presupuesto, con lo cual también disputan contra otras oficinas. Hay un efecto de crecimiento del tamaño del Estado, que es un efecto casi sistémico respecto de esto, ¿no? Un cuarto aspecto, ocupan puestos importantes, o sea, es un actor o una multiplicidad de actores que como tales ocupan posiciones muy importantes en el gobierno. También depende de los distintos sistemas políticos y hasta dónde llega esa burocracia permanente ocupando espacios políticos. En el caso nuestro, hemos mencionado que no hay demasiados concursos para la alta dirección pública y muy pocos de ellos a veces cíclicamente llegan a cargos políticos, cuales también llevan su experiencia burocrática a un cargo político. Pero depende también de las oficinas, depende de las organizaciones públicas, ese nivel de, pero tienen una amplia ocupación de puestos, ¿no? Por otro lado, una experiencia gerencial, en la medida en que hace mucho tiempo trabajan en organizaciones grandes, complejas, como ministerios, como agencias descentralizadas, bueno, de alguna manera han desarrollado una capacidad de gestionar organizaciones complejas, grandes, ¿no? Que tienen además una fuerte relación con actores de la sociedad civil, sean empresas, organizaciones civiles, sociales, populares, etc. Y por otro lado, su negocio, su métier, digamos, es la ejecución de políticas, ¿no? Y tiene una fuerte, digamos, centro, su objetivo en lograr resultados, ¿no? En implementar, en ejecutar y en cumplir con ciertas metas de política pública, ¿no? Entonces, un poco estas facetas de lo que es ejercer el gobierno y cuáles son algunos requerimientos, y la burocracia tiene activos. Por eso es un actor importante en el ejercicio del gobierno, más o menos depende de obviamente de las organizaciones públicas específicas y también depende de los países, sobre todo a partir de que hasta dónde llega la alta dirección pública, ¿no? ¿Qué estrategia tiene la burocracia justamente para incidir en estas distintas facetas del gobierno y de la gestión de políticas públicas? Bueno, por lo pronto tiene mucho manejo de información información y conocimiento, ¿no? Es un recurso muy importante, ¿no? También tiene poder de decisión, porque está muchas veces en posiciones institucionales clave donde, por ejemplo, te puede tener un poder de resolución, de reglamentación, que es muy importante. Además, muchas veces participa está en algunos directorios de agencias y por lo tanto tiene una decisión importante también a nivel político. En la medida en que ha interactuado con actores de la sociedad civil en el área específica que le toca actuar, no sé, sea en la defensa, sea en la seguridad, sea en el área productiva o en el área cultural, la burocracia permanente tiene también simpatizantes no gubernamentales, ¿no? Con los cuales ha interactuado durante mucho tiempo, ¿no? Por su propia estabilidad ha establecido nexos con actores no estatales, hasta el punto donde en muchos casos puede estar afectada su autonomía, ¿no? Y promueve esa ventaja de la no politicidad o de la apoliticidad, y quiere decir que, bueno, desarrolla o piensa en intereses permanentes, en intereses estratégicos,
en instrumentos permanentes y no está en el foco, digamos, de la respuesta política más aleatoria o más cíclica, sino más bien en estas ventajas dadas a la permanencia, a la continuidad, ¿no? Por supuesto que las instituciones políticas, por el contrario, aquellas que son, en principio, según el texto de Peterson, las constitucionales, bueno, tienen la legitimidad de origen constitucional, en muchos casos es electoral, en otros por procesos institucionales, como puede ser judiciales. Tienen el poder último de la asignación presupuestaria, ¿no? También tienen poder para otorgar autonomía, o sea, pueden otorgar más autonomía a las burocracias o menos autonomía, porque pueden decidir respecto de el alcance de los poderes propios de la burocracia. Y por otro lado, también, bueno, hablan en nombre del pueblo, ¿no? Entonces, también son recursos importantes que tienen las instituciones que se llaman constitucionales políticas frente a esta burocracia que no tiene rango constitucional, pero tiene una enorme incidencia y tiene esta actuación de actor, ¿no? Y finalmente, ¿qué estrategias usan? Tienen los recursos y qué estrategias usan estos dos grupos, ¿no?, de actores. ¿Qué estratagemas tienen los burócratas? Bueno, la planificación, es decir, los instrumentos de gestión, de planificación, de presupuesto, porque finalmente muchas veces terminan fijando las características del presupuesto, más allá de que el monto presupuestario haya sido definido en otro espacio. Y muchas veces por participar en organismos asesores, ¿no? Participan en organismos que asesoran a las autoridades políticas. Entonces, bueno, esas influencias las despliegan a través de instrumentos de gestión, de herramientas de gestión como la planificación del presupuesto, o en instancias de gestión como pueden ser estos organismos de asesoramiento. Los políticos también tienen esquemas para tratar de controlar el poder de la burocracia, como pueden ser instituciones presupuestarias especiales, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿no? que es una institución presupuestaria que depende de políticos. La posibilidad de definir cuestiones administrativas, en el sentido de diferenciar roles administrativos y por lo tanto tratar de mantener cierto control de las operaciones burocráticas, eso pensado desde los políticos. De acuerdo a distintas estrategias pueden colocar personal propio en agencias, o sea, personal político. Hubo una tendencia en los últimos 20 años, luego de que hubo un crecimiento de las agencias más autónomas o más independientes y más profesionales, ante ciertos problemas de cohesión, de coherencia de la gestión pública. En muchos países, en Estados Unidos, en Europa, los países centrales empezaron a poner políticos en agencias burocráticas profesionales para mantener el control y también controlar a la burocracia profesional. Bueno, y otras estratagemas como, bueno, también el control del personal, el uso de los partidos políticos también en distintas instancias para establecer cierto control sobre la burocracia, el establecer mecanismos de control por parte de los ciudadanos, de los destinatarios, de los clientes, de los usuarios sobre la gestión pública, o sea, que controlen también la burocracia los propios ciudadanos, bueno, etcétera, como distintas estrategias para controlar el proceso de política pública y controlar la incidencia de los burócratas, ¿no? Bueno, básicamente esas es un poco las características del texto. Lo dejo de compartir y cierro con finalmente con este comentario. Ese texto, entonces,
lo que pone de relieve nuevamente es la importancia de un actor, que es la burocracia o la diversidad de burocracias dependiendo de los distintos organismos públicos, los recursos que tiene para ejercer esa capacidad de incidencia en la gobernanza, en el gobierno de la sociedad, y las distintas estrategias que tiene, y donde extrae su poder, ¿no? A partir de su conocimiento, del manejo del presupuesto, de su control de procesos, etcétera, de los distintos recursos y dónde va interviniendo en ese sentido, y también algunos recursos que tienen los políticos también para disminuir esa incidencia o controlar, digamos, el accionar de esa burocracia no constitucional permanente, sobre todo que opera dentro del Poder Ejecutivo. Bueno, esos son los textos para ver en esta clase. Espero que va a estar la presentación y que estas palabras sean, digamos, esclarecedoras si hay alguna duda, y obviamente trabajaremos sobre las dudas en nuestra siguiente clase. Buena semana y hasta la próxima.